en la nube. Muy bien, ahora sí puedo compartir y vemos entonces el tema. Dice interculturalidad y ecumenismo religioso. Eh, Hagamos entonces un repaso muy rápido de la historia. ¿Cómo llegó el cristianismo a nosotros, a América? El cristianismo llegó a nosotros por medio de los españoles. Los españoles lo que nos trajeron a nosotros fue el catolicismo romano. eh, Todavía no había ocurrido la reforma y entonces el tipo de catolicismo que nos trajeron a nosotros, al Nuevo Mundo, fue un catolicismo con muchas supersticiones, lleno de supersticiones europeas. Ni siquiera eran supersticiones nuestras, sino europeas. Entonces, no era en sí un cristianismo puro ni un catolicismo puro, sino era una mezcla todavía de algunas creencias eh, populares y así nos llegó a nosotros el cristianismo. Entonces, llegó de la mano del ejército, es decir, se implantó por la fuerza, de ahí se habla de la espada y la cruz, y durante 4 siglos estuvo dominado por la Iglesia Católica y fue enseñado de una manera rígida, sin cambios en la doctrina. El protestantismo, que es el otro tipo de cristianismo que nos llegó hasta mediados del siglo XIX, en 1850, después de la independencia de los diferentes países y estados, se da apertura para que lleguen las primeras misiones protestantes al Nuevo Mundo. Y estas primeras misiones protestantes se relacionaron con las clases altas, es decir, no fue digamos, la iglesia evangélica no llegó al pueblo, sino llegó para las élites, para gente de sociedad alta, para comerciantes y para extranjeros. Con el tiempo, pues esto fue cambiando. Vean que hasta la segunda mitad del siglo XX, es que aquí estamos hablando de 1950, de 1960 en adelante. No sé si ustedes ya habían nacido para esa época, ¿verdad? Y yo nací cabal a la mitad, más o menos a la mitad del siglo XX. Y de esa cuenta entonces llegó el protestantismo y se creó entonces una dinámica diferente porque el protestantismo empezó ya a llegar a los sectores populares, ¿verdad? Y entró rivalizando con la Iglesia Católica. Entonces esa era la dinámica que se daba en ese tiempo. En esa misma época, al final del siglo XIX, los Estados Unidos empiezan a dominar con la cuestión económica y empiezan a tener mucha influencia en, en los países americanos. Los norteamericanos entonces se interesan por los países latinoamericanos y empiezan a enviar una gran cantidad de misioneros para fortalecer la iglesia evangélica. Y esa influencia de Norteamérica se hizo más fuerte después de la Primera Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue otra dinámica la que se dio. También para esta época se da el primer Congreso Evangélico en Panamá en 1916. Y en este Congreso de Panamá se declaró que el continente americano había que evangelizarlo nuevamente. Y entonces empezaron a promoverse mucho la evangelización protestante, aunque la mayoría de los países profesaba ser católico romano. Incluso la constitución que nosotros teníamos definía a Guatemala como religión oficial el catolicismo. Ya la última constitución que tuvimos, que es la que está vigente en 1800, de la de 1985,
dice que nosotros practicamos libertad de culto, pero las constituciones anteriores nos definían a nosotros como la religión oficial católica romana. Entonces, esto es parte de la influencia que empezó a tener estos cambios políticos, sociales y religiosos en nuestro continente. Juntamente con esto, el protestantismo norteamericano llegó muy fuertemente y llegó por medio de la iglesia pentecostal, diferentes ramas de iglesia pentecostal, y la característica de la iglesia evangélica es que la iglesia era anticlerical. ¿Qué quiere decir anticlerical? Que estaba en contra de los sacerdotes, de los párrocos y todo eso. O sea, se manifestaba como contraria a eso. Por eso se dice anticlerical. La iglesia protestante entonces se manifestó sectarista. Se predicaba mucho el puritanismo, es decir, apartarse del mundo. Esa era la evangelización que se hacía, era apártate del mundo. Yo creo que todavía seguimos predicando eso y no digo que esté bien o esté mal, ¿verdad? Pero esa era la característica que tenía. Pero empezaron a llegar también otras corrientes que fueron las corrientes liberales capitalistas que trajeron un nuevo modelo entonces. Entonces había un protestantismo muy riguroso y había un protestantismo un poco liberal. Se empiezan a crear entonces muchas controversias y polémicas entre católicos y evangélicos y de dentro de los mismos evangélicos por diferentes doctrinas. Se hizo mucho énfasis en la iglesia evangélica en la experiencia personal y la predicación es salir del catolicismo para pasar a formar parte de la iglesia evangélica. Algo así era la predicación que se hacía, ¿verdad? Sálganse de la iglesia católica, conviértanse al Señor. Convertirse al Señor era hacerse evangélico. Y entonces los evangélicos creían que eran mejores cristianos que los católicos. Y empezó entonces esa pugna católico-evangélico. Y eso fue muy promovido por estos misioneros protestantes. Y creo que algunos de ellos todavía siguen predicando esto y siguen viendo con sospecha a la Iglesia Católica y condenándola como, qué sé yo, la bestia, la falsa religión, la prostituta, la Babilonia, y le llaman de todo. Es decir, esa es la pugna que se ha creado con la Iglesia Católica. Y empezó a tenerse menosprecio de los símbolos cristianos, como los crucifijos, la cruz, las imágenes, la devoción a los santos y otros. Entonces, los católicos, digo, los evangélicos menospreciaron a los católicos por eso. Y nosotros defendíamos, decíamos, esta es la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, a la par de una cosa poníamos otra. Entonces, esa controversia siempre existió. Y esa era la característica y la dinámica de la evangelización y la relación que había entre católicos y evangélicos. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Entonces, las consecuencias fue que hubieron muchas eh, denominaciones que empezaron a llegar de los Estados Unidos para evangelizar el Nuevo Mundo. Recibieron financiamiento de los Estados Unidos, incluso todavía hay algunas que reciben financiamiento de los Estados Unidos. Otras iglesias se hicieron independientes y ya no tuvieron más vínculo con los primeros pasos o misioneros que llegaron de los Estados Unidos, pero la mayoría todavía mantiene ese tipo de relación. Pero también apareció la ciencia, ¿sí? Se desarrolló la ciencia y la ciencia vino a cuestionar algunas cosas de la fe. Y entonces la iglesia evangélica también empezó a ver a la ciencia como un enemigo. Entonces, ya no solamente se luchaba contra la Iglesia Católica, sino ahora también se luchaba contra la ciencia, porque la ciencia ponía en duda algunas cuestiones de la fe y eso no agradaba mucho a la Iglesia Evangélica. Esto que produjo una reacción del fundamentalismo norteamericano y se hizo una reinterpretación de toda la teología que se estaba desarrollando en Europa y se quedó en la iglesia evangélica dos corrientes que se criticaban una a la otra. Estaban los conservadores fundamentalistas que ellos decían que predicaban la vida de la santidad, la pureza,
la separación del mundo. Y estaba otra corriente evangélica que eran los liberales, que pues eran un poquito más, así como se dice, pues liberal. Por ejemplo, un fundamentalista, por decir algo, un fundamentalista para predicar tenía que ponerse saco. En cambio, el liberal predicaba en camisa. Entonces, y unos criticaban a los otros, decía, ustedes no son santos porque no respetan el púlpito, porque no se ponen saco. ¿Verdad? Eran cosas así. Y las mujeres, ¿verdad? Las mujeres fundamentalistas, conservadoras, muy puras, muy santas, pues se ponían un trapo en la cabeza para cubrirse, se vestían con falda larga y toda la cuestión. Pero las cristianas liberales, las mujeres cristianas liberales usaban pantalón, usaban minifalda, qué sé yo, y entonces unas criticaban a las otras porque no eran santas y total, esa pugna se quedó también dentro de los evangélicos. Vean que más que predicar unidad y paz, se estaba predicando división, controversia. Esa era la característica y todavía se dan algunas de esas situaciones en nuestra iglesia. Críticas de que usan aretes, de que usan pintura, de que se cortan el pelo. Eso es con las mujeres. Y los hombres, pues que eh, tienen que vestirse con decoro, que tienen que vestirse bien, que el uso del pelo, el corto y toda la cuestión que tenía que ver con los hombres para ser buenos cristianos. No fumar, no chupar, no mujerear, era la característica del hombre santo, del hombre bueno, ¿verdad? O sea, el hombre que sirve a Dios no fuma, no bebe licor, ni anda buscando mujeres. Esa era la característica del hombre santo, ¿verdad? Y prácticamente eso era lo que se predicaba. Son cosas interesantes, pues, que están ahí en la historia y que nosotros en algún momento vivimos. Y entonces empezaron a hablarse acerca de las sectas y denominaciones. ¿Qué es una secta? Para nosotros vamos a entender que es una secta. eh, la palabra viene de sectare o de sequi, que quiere decir seguir o cortar. Lo que se desprende, lo que se deshaga, lo que se corta. Es decir, cuando se corta una rama se está sectando. Y entonces, cuando se separaba la iglesia, cuando surgía alguna nueva forma de cristianismo, se le llamaba sectas. Y entonces, de manera general, las sectas se están identificando como grupos religiosos que se separan o se alejan del cristianismo original, ¿verdad? Ejemplos de esto desde la antigüedad están las sectas, por ejemplo, el gnosticismo, el montanismo, el marcionismo, que ustedes me imagino que ya lo vieron en algún curso de historia y si no lo van a ver. Pero estas son sectas antiguas, algunas de esas todavía subsisten. Y nosotros llamamos denominación a aquellas iglesias protestantes que pues no se separan del cristianismo original porque siguen predicando a Cristo, usan la Biblia y todo, pero hacen énfasis en algunas doctrinas particulares. Por ejemplo, los bautistas que hacen mucho énfasis en el bautismo, los metodistas que hacen mucho énfasis en el uso de la Biblia, los movimientos de santidad que usan mucho el énfasis en la doctrina del Espíritu Santo, para que ustedes vean, pues, y hay otras doctrinas más. Pero a eso nosotros le llamamos denominación. Entonces separamos denominaciones y sectas. Entonces, por ejemplo, sectas para nosotros podrían ser los mormones. Los santos de los últimos días serían una secta. Los testigos de Jehová serían una secta. La ciencia cristiana o dianética sería una secta. Todavía existen los gnósticos, ¿verdad? Hoy día, que serían una secta. El esoterismo o la práctica del yoga y esas cosas para nosotros son sectas, aunque tengan ahí la Biblia y lo que sea. Y una corriente que se vino del oriente, que es el New Age, y pues predicaban ciertas cosas que parecían cristianas, pero que no lo eran, pues son sectas. Mientras que denominaciones serían, por ejemplo, los bautistas, presbiterianos, metodistas centroamericanos, el Movimiento de Santidad de los Nazarenos, la Asamblea de Dios y pentecostales de varios grupos, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos denominaciones. Entonces hacemos la división entre denominación y secta, pero eso es algo para que nosotros usamos para diferenciar. La pregunta es dónde dejaríamos nosotros al catolicismo. ¿Queda como una secta o como una denominación?
La mayoría de los evangélicos protestantes no la acepta como una denominación y la manda al cajón de las sectas. Y entonces para nosotros el catolicismo romano es una secta. Pero si ustedes entrevistan a algún católico, algún teólogo católico o que conoce de teología en el catolicismo, ellos nos consideran a nosotros los evangélicos como sectas. Es decir, para ellos, nosotros somos unas sectas. Somos un montón de sectas, ¿verdad? Para ellos. Y para nosotros, pues ellos serían una secta. Esto es para entender nuevamente de que lo que se ha fomentado es más la división que la comunión o la relación entre las diferentes religiones. Y en eso ha contribuido mucho el fundamentalismo, porque el fundamentalismo es así muy tajante que se ha usado para marcar, ¿verdad? Que todo debe de ser de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Ese es lo que se utiliza como argumento siempre. Si la Biblia lo dice o si está en la Biblia, se cree y si no, no. ¿Verdad? Esa es la idea. El fundamentalismo surgió de la interpretación que hizo originalmente el doctor Scofield, Cyrus Scofield, que incluso hay una Biblia con comentarios de Scofield, y esa Biblia era la Santa Biblia, ¿verdad? Cualquiera que tuviera la Biblia Scofield era lo mejor. Pero por los estudios teológicos que se han hecho y todo, se ha descubierto pues que Scofield tiene muy buenos comentarios y algunas interpretaciones, pero que no todas son correctas. Y entonces debemos tener cuidado también con esto. Así que el fundamentalismo fue así muy tajante. ¿Qué era lo que defendía o qué es lo que defiende el fundamentalismo? Número uno, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no falla, es inerrable. La interpretación bíblica debe ser literal, lo que dice la Biblia al pie de la letra. Se defiende mucho la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente estoy dando las características. El nacimiento virginal, es decir, Cristo nació de la Virgen María. ¿Verdad? Y cuestionamos, el fundamentalismo cuestiona a la Virgen, pero no el nacimiento virginal. Es decir, la Virgen ya no es virgen eh, y no se mantuvo virgen. Esa es la idea, esa es lo que se predica. ¿Verdad? Y se utilizan ahí algunos pasajes bíblicos. La Iglesia Católica dice otra cosa y se les condena a ellos porque defienden a la Virgen María. Entonces, diríamos que el fundamentalismo también es antivirgen, ¿verdad? Se defiende mucho en el fundamentalismo la muerte de Cristo como la muerte sustitutiva y que nos salvó a través de la muerte. Se defiende mucho la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo. No fue una resurrección espiritual, sino una resurrección corporal. Y se defiende mucho la segunda venida inminente y premilenialista, que quiere decir que Cristo va a venir antes de los 1000 años. Esa es la predicación fundamentalista. Esas son las características que eso tiene. No estoy diciendo nuevamente que esto sea malo, pero sí el defender a capa y espada esto, sí nos puede convertir a nosotros en ser cristianos con una mente muy cerrada y poco abierta al diálogo. Los fundamentalistas no son abiertos al diálogo. Los fundamentalistas les cuesta mucho creer en la ciencia. Les cuesta mucho creer en otras interpretaciones que no sean, que estén relacionadas más con Scofield y ese tipo de interpretaciones. Es decir, les cuesta mucho eso. Entonces, ese es un problema que sí tiene el fundamentalismo, que debemos nosotros también reconocer y debemos tener cuidado con eso. Ahora entremos a ver qué es el ecumenismo. Fíjense, pues, esto ya lo vimos con ustedes en un curso, pero lo vamos a repetir nuevamente. El ecumenismo viene, la palabra ecuménico quiere decir, pues, la tierra habitada, la casa común, es decir, donde todos vivimos, donde todos convivimos, donde todos, pues, nos reunimos. Eso es un ecumenismo, es decir, a eso se refiere ecumenismo. Es decir, el lugar en donde todos habitamos y cohabitamos. Por eso se llama así. Pero se le llamó así por cuestiones de historia, no es porque ese sea su nombre. Pero fíjense que el ecumenismo, es decir, la búsqueda de relación entre la Iglesia Católica y Evangélica, la búsqueda de la relación entre las diferentes iglesias evangélicas, surgió en la Iglesia Protestante en Europa.
En 1846 nace la Alianza Evangélica Universal. Es decir, este símbolo que ustedes miran ahí, del World este WEA, ¿verdad? La Alianza Evangélica Mundial, ¿verdad? Ese es el, el huevo, digamos, de donde nace la idea del ecumenismo. ¿Y cuál era la idea del ecumenismo? Y este es voy a decirles, este es el ecumenismo original protestante, que lo que tenía como propósito era promover la evangelización de aquellos grupos que estaban desatendidos por la iglesia, desatendidos por la iglesia evangélica y desatendidos por la iglesia católica. Y entonces la iglesia evangélica se une en diferentes iglesias evangélicas con el propósito de ir y evangelizar estos lugares, de plantar iglesias en estos lugares en donde no había iglesia. Y también entonces se hizo invitación a la iglesia católica, vénganse con nosotros, únanse a nosotros. Necesitamos ir y evangelizar eso. Disculpen un momentito. Estoy en una reunión, por favor, en una hora. Y, y la idea entonces era promover el evangelio. Y esto fue una idea que surgió en la iglesia evangélica protestante en Europa. Y ahí estaba entonces la Alianza Bautista, la Federación Luterana, la Alianza Reformada, formaban parte de ese grupo de la Alianza Evangélica Universal. De esa cuenta surgieron otros movimientos de jóvenes, como la Unión Cristiana de Jóvenes, la Unión Cristiana de Señoritas, con estas siglas, ¿verdad? Que está ahí. El Esfuerzo Cristiano es otro, es un movimiento de la Iglesia Presbiteriana Mundial que surgió en 1880. Es decir, la idea era promover la evangelización de jóvenes, promover la evangelización en las escuelas, en las universidades, en las clases obreras, en las fábricas. Esa era la idea, ¿verdad? De este movimiento ecuménico original. Se insistió en la necesidad de buscar eh, países en donde no hubiera cristianismo para llegar, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Empiezan ciertas tensiones a nivel mundial y viene la Primera Guerra Mundial y entonces todo ese movimiento se cae, ¿verdad? Se viene abajo, eh, todos esos esfuerzos de querer evangelizar se pierden por esta guerra que se dio y entonces ese movimiento queda interrumpido y ya no prosigue el movimiento ecuménico. Incluso la Iglesia Católica le prohibía a los católicos unirse con los evangélicos para ir a evangelizar. Es decir, era un llamado que se hacía desde la Iglesia. Es decir, a los católicos les tenían prohibido unirse con los evangélicos. Y eran los evangélicos los que estaban invitando a los católicos para ir a evangelizar. Pero se dio entonces esa guerra mundial que detuvo todo esto. Y esa guerra eh, particularmente se dio entre países protestantes, es decir, en Europa. Alemania, una iglesia luterana protestante; Inglaterra, una iglesia anglicana protestante; Estados Unidos, un país protestante; Rusia, y aunque ustedes digan que tiene que ver Rusia en esto, antes se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eran varios países unidos en uno solo. Ahora lo conocemos nosotros como Rusia, que es uno de los tantos países que estaba ahí. Pero la URSS, ahí en la URSS se practicaba el cristianismo ortodoxo, sí, también eran cristianos. Fue un pleito entre cristianos lo que se dio, esa guerra, digamos que se dio, una guerra que no ayudó, sino dividió y cambió y quitó la paz en el mundo. Y la iglesia luterana fue la más afectada. Y ellos hicieron llamados de paz, ¿verdad? Para volver otra vez a organizar ese movimiento ecuménico que estaba desarrollándose. Después de la Primera Guerra, la iglesia volvió otra vez a buscar la forma de unirse para ir a volver a predicar y todo eso. Pero apareció el fundamentalismo y el fundamentalismo norteamericano empezó a criticar esa relación con la iglesia católica. Entonces, fueron los norteamericanos los que empezaron a señalar y a marcar la división entre católicos y evangélicos porque creían que esos movimientos
iban a promover también el comunismo. Entonces aquí utilizo la otra palabra que confundió el hermano José. Entonces se creía que eso estaba una cosa revuelta con la otra y ellos no querían nada que ver con esto. Y por su parte, la Iglesia Católica prohibió a los católicos unirse con los protestantes. Es decir, cada grupo ya no quiso unirse, sino mantenerse separados, ¿verdad? Incluso una de las encíclicas de uno de los papas decía, ¿verdad? La unión solo puede procurarse favoreciendo, dice, el retorno de los disidentes a la única iglesia verdadera, que es la Iglesia Santa Católica, decían ellos. Es decir, si ustedes quieren que nos unamos, regresen primero, decían los católicos. Y los evangélicos no estaban interesados en regresar, sino estaban interesados en ir y predicar. Pero vemos ahí pues que hay diferentes posiciones con relación a esto. Viene otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945, y se vuelve a interrumpir ese movimiento que se estaba buscando de relación de las diferentes iglesias para la evangelización. Ese conflicto, ¿verdad? Cuando terminó, hubo un sacerdote católico que empezó a hacer llamados por la paz y dijo, bueno, sería bueno que todos los cristianos, católicos, evangélicos que fueran, nos unamos para unir por la paz del mundo. Fíjense, en medio de un conflicto que se estaba dando, un sacerdote católico tiene la idea de unirse espiritualmente todos los cristianos en una oración por la paz. Y aquí los protestantes desde Estados Unidos, los fundamentalistas dijeron, no, tenemos nada que ver con esto. Entonces empezó esa crisis de separación nuevamente. Y dentro de los cristianos entonces empiezan, tanto católicos como evangélicos, empiezan entonces a crearse diferentes preguntas. ¿Es permitido a los cristianos participar en la guerra? ¿Debemos siempre someternos a las autoridades? Por ejemplo, someternos a los nazis alemanes. O sea, debemos someternos a ellos. O debemos ser pasivos ante tanta crueldad y violencia. Nos tenemos que hacer los desentendidos, los cristianos. ¿Qué debemos hacer? ¿Será que es legal, es legítima la violencia para defender la paz y defender la fe? Este es el carácter que tiene el actual presidente de los Estados Unidos. Él va por la fuerza, no le importa quién le diga qué cosa. Él lo que quiere hacer es su propia voluntad y si él quiere imponer la iglesia evangélica como tal, lo va a hacer con un decreto y eso no es así. Pero eso es lo que se está viendo, digamos, en este momento. Y la pregunta es, ¿no será mejor la unidad de los cristianos? ¿Verdad? Y entonces todas esas cosas estaban ahí en medio del conflicto. Entonces está la diferencia entre estar separados o unirnos de alguna manera y de qué manera, ¿verdad? Entonces eran las preguntas. Y esa es la idea del ecumenismo ahí en el fondo. Vean, estas son algunas imágenes nada más de los líderes políticos de aquel entonces, ¿verdad? El señor Roosevelt, don Adolfo Hitler, don Winston Churchill de Inglaterra y el señor José Stalin de Rusia, ¿verdad? Que fueron los que firmaron la paz para terminar la guerra mundial, pero se descubrió, digamos, esos horrores de todo lo que habían hecho los alemanes y también el horror de la guerra de las bombas atómicas que los Estados Unidos usaron como una estrategia para terminar la guerra. Después de la Segunda Guerra vino esto otro. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra? Después de la guerra vino ese conflicto que se conoció como la Guerra Fría, esa tensión que había entre los comunistas y capitalistas, los Estados Unidos y Rusia. Y en todas las cosas se miraba siempre algún comunista. Cualquiera persona que hablaba de paz y todo eso, de justicia, decía, ese es comunista, ¿verdad? Cualquiera que hablaba de, miren, unámonos, trabajemos juntos, decía, estos son comunistas. Y esas eran las ideas, ¿verdad? Y algunos países pues cayeron, digamos, bajo los regímenes socialistas como Cuba, pero no desapareció el cristianismo en Cuba.
A nosotros se nos decían, mire, Fidel está terminando con el cristianismo, los están adoctrinando. Y fíjense que pues, yo creo que hay mucho desconocimiento en eso, aunque al inicio sí, el gobierno era muy rígido con la iglesia, pero fueron cambiando con el tiempo y en Cuba hay muchos cristianos protestantes y hay también cristianos católicos, ¿verdad? Aunque a nosotros nos hicieron ver de que ahí se prohibía eso, ¿verdad? Pero fueron ideas que nos vendieron los norteamericanos, los fundamentalistas norteamericanos, para que odiáramos a los cubanos y a sus gobiernos porque eran comunistas. Esa era la idea fundamental. Yo creo que todavía se sigue haciendo eso. Em, y luego entonces el cristianismo latinoamericano, es decir, nosotros los latinos, pues nos volvimos fundamentalistas, ¿no? Y con eso nos volvimos anticatólicos y anticomunistas, ¿no? Entonces, un buen cristiano era anticatólico, un buen cristiano era anticomunista, y eso nos caracterizó a nosotros, ¿verdad? Eso todavía, ese discurso todavía se sigue usando. Yo pienso que es algo ya anacrónico para nuestro tiempo, pero era la característica que teníamos. Y entonces vienen nuevamente los esfuerzos por volverse a unir, vuelve otra vez esa idea de la acción católica dentro de la Iglesia Católica, vienen los movimientos de la Alianza Mundial de Iglesias, pero la Alianza Mundial de Iglesias, decían los fundamentalistas, esos son comunistas. Y eso me enseñaban a mí cuando yo era adolescente y joven. Es decir, a mí de adolescente y de joven me enseñaron a odiar a la Alianza Evangélica, me enseñaron a odiar a la Iglesia Mundial, ¿verdad? Porque decían esos son ecuménicos, esos son comunistas. Puro desconocimiento, no había alguien que nos diera otra idea, como lo estamos haciendo hoy nosotros que estamos viéndolo a la luz de la historia. Y entonces la iglesia evangélica se dividió más por eso, ¿verdad? Y dentro de los protestantes empezaron entonces a criticarse unos a otros. Y lejos de unirse como iglesia protestante, más se separaron cada vez más. Hasta el día de hoy seguimos separados, ¿verdad? Seguimos separados como iglesia protestante. No nos gusta unirnos para cosas. Nos mantenemos siempre separados. Cada quien dice se rasca con sus propias uñas, ¿verdad? Y entonces las predicaciones protestantes se volvieron agresivas, ¿verdad? Y se presentaron a los cristianos, ¿verdad? Y a los que eran favorables a los políticos de derecha y todo eso, pues eran los ángeles. Y todos los que hablaban de cosas de justicia, de paz, eran comunistas y eran los demonios. Entonces, esa era la idea que se tenía. El comunismo, perdón, era visto como del diablo. Y el ecumenismo también era visto como cosas del diablo por los evangélicos. Y esa era la predicación que se tenía y la enseñanza que se hacía o que se daba a nosotros. Pero entonces surge en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II vino a cambiar el rumbo de todo esto. Esto empezó en 1959, convocado por estos papas que ustedes miran ahí. eh, y se realizaron 4 sesiones. Eso fue en Vaticano. En esas sesiones llegaron muchos representantes de la Iglesia Luterana, llegaron anglicanos y llegaron grupos protestantes a ese concilio. No participaron directamente del concilio, pero sí estuvieron como observadores para ver qué era lo que la iglesia iba a decidir finalmente. Y lo que la iglesia decidió fueron cuestiones sobre la liturgia, y sobre la liturgia se dijo, ya no se va a dar más la misa en latín, ahora se va a dar la misa en los lenguajes del pueblo. Fíjense los cambios que tuvieron. La revelación, dice, ya no vamos a estar discutiendo si la revelación pues viene a través de uno de otra cosa, si no es la Biblia. Entonces le dieron importancia a la Biblia. ¿Qué es la iglesia? Entonces definieron y entendieron la iglesia de una manera diferente. Antes la iglesia eran los sacerdotes, era el papa y todo eso. Después se entendió que la iglesia en realidad eran también los del pueblo. Y entonces dijeron, bueno, es importante tener a toda la gente dentro de la iglesia, no solamente nosotros los párrocos somos la iglesia. Y
¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer en el mundo actual? Esos fueron los temas que se discutieron y hubieron varios decretos, como ustedes ven ahí, estos 9 decretos que hay ahí que salieron de ese Concilio Vaticano II. Y esto iba a ser puesto en práctica por la Iglesia Católica. ¿Iba a tener o no iba a tener efectos en la Iglesia Protestante? Pues hasta ese momento no se sabía. Pero a raíz de esto, ¿verdad? Sobre la declaración de la libertad y la declaración del ecumenismo, porque ahí hay un decreto sobre el ecumenismo, se dijo entonces que la iglesia tenía que buscar la relación y buscar la unidad con otras religiones, ya no solo con la iglesia, sino protestante, sino con otras religiones. Entonces el ecumenismo se abrió más para tener relación con otras expresiones religiosas. Y entonces aquí ya empieza una puerta que es lo que se conoce como el diálogo interreligioso, que tiene que ver con la interculturalidad. Vean ustedes entonces que ya aquí hay algo que está promoviendo ese vínculo, esa relación, esa unión, podríamos decir en algún momento, que la Iglesia Católica está interesada en promover y en favorecer. Y de esa cuenta, sí, nos iban a afectar a nosotros. Si antes nos decían a nosotros que éramos una secta, a partir del Concilio Vaticano II nos empezaron a llamar los hermanos separados. Y entonces ya a nosotros no nos miran como gente de sectas, sino nos miran como hermanos separados. Así nos dicen ellos a nosotros. Y nosotros los vemos a ellos no como hermanos, sino los vemos tal vez como parientes lejanos, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero ellos todavía tratan de acercarse a nosotros llamándonos hermanos separados, o sea, nos consideran sus hermanos, pero separados, ¿verdad? Y entonces en la declaración sobre las religiones no cristianas, dijeron, miren, tenemos que evitar el odio y tenemos que evitar la persecución y la discriminación. Eso es importante, se dijo en ese concilio. Y esto es válido para promover la interculturalidad. Esto es válido para promover el diálogo interreligioso. Y entonces la constitución de la iglesia en el mundo actual, la iglesia se compromete, fíjense ustedes, la iglesia católica se comprometió a considerar el ateísmo, los problemas sociales del matrimonio, la cultura, la familia, la economía y todos los problemas sociales también iban a ser problemas que la iglesia tenía y debía considerar en su predicación y sobre todo las acciones que la iglesia podía hacer para poder cambiar eso. De esa cuenta entonces el Concilio Vaticano empieza a tener influencia dentro de la sociedad. Se quedó en este caso, digamos, lo que el Concilio de Trento de esos siglos atrás se, se, se había tomado, que el Concilio de Trento lo que hizo fue fundar la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Ahí donde surgió la Iglesia Protestante, ahí también surgió la Iglesia Católica Romana. Antes de eso, lo que existió fue la Iglesia Católica, nada más. Es decir, antes del siglo XVI, antes del Concilio de Trento, solo existía una iglesia, pero después del Concilio de Trento, la cosa se dividió, por lo menos tres grandes ramas. La rama de la Iglesia Católica Romana, la rama de la Iglesia Católica Protestante y la rama de la Iglesia Católica Ortodoxa. O sea, tres grandes grupos de iglesias cristianas. Todas vienen del mismo tronco, todos vienen de la misma raíz. Y esto es algo que no les gusta mencionar ni reconocer a los fundamentalistas, a los ortodoxos, a los tradicionalistas. No les gusta que se mencione eso. No les gusta ni siquiera que se utilice la palabra católico para identificarnos a nosotros como iglesia evangélica. Así es que eso es parte de lo que se ha dado en la historia. Después del concilio vinieron otros conflictos, ¿verdad? Vinieron varios papas que empezaron a tratar de cambiar algunas cuestiones que se estaban dando porque se empezó a promover otra doctrina dentro de la Iglesia Católica, que fue la teología de la liberación. Y entonces hubo algunos papas que se mostraron contrarios a ese movimiento de la teología de la liberación. Juan Pablo II era un papa que incluso le dio una su buena regañada
a un sacerdote brasileño que después fue excomulgado, ¿verdad? Por estar promoviendo la teología de la liberación. El Papa Benedicto XVI, que Joseph Ratzinger, él fue secretario en el Concilio Vaticano II y era muy acérrimo contrario a la teología de la liberación. Y fíjense que curiosamente, Francisco I, el actual Papa, Jorge Mario Bergoglio, él era de la otra rama, él era de la rama de la teología de la liberación. Y entonces es curioso que después de dos papas que no aceptaban y no abrazaban la teología de la liberación, llegó ahora un sacerdote, un papa, un pastor de la Iglesia Católica que pues sí es un poco amigo a la teología de la liberación. Entonces son los cambios que eso ha tenido y entonces por eso la visión de este papa ha sido un poquito diferente. Este papa hizo varios cambios que a mí me han llamado la atención, pero es lo que la Iglesia Católica sigue a través de del liderazgo de estos papas. ¿Qué consecuencias tuvo esto para América Latina? Pues en América Latina, lo que dijimos nosotros, se dejó de dictar la misa en latín y se habló entonces el idioma español y las lenguas de los diferentes pueblos para hablar entonces de la misa. El catolicismo empezó a tener más influencia dentro de la sociedad. Se criticó el comunismo y el saqueo a los recursos y el progreso de los pueblos, es decir, parte de lo que hizo este movimiento fue esa protesta que hizo también a los diferentes gobiernos por tener a los pueblos, digamos, en condiciones no humanas. Y de esa cuenta surgió la teología de la liberación, esa teología de la liberación que empezó a promover la opción por los pobres, la opción por los oprimidos. Incluso hubo un sacerdote llamado Camilo Torres que se armó como guerrillero y se fue a luchar y murió ahí con los fusiles, con el fusil en el hombro, porque él pensaba que esa era la forma en la que la iglesia tenía que luchar por el pueblo. En Francia, algunos sacerdotes también eran favorables a la revolución, la justicia y todos esos movimientos. Y así que la teología de liberación empezó a tener influencia dentro de los grupos católicos, pero también hubo algunos pastores evangélicos que miraban la teología de la liberación como algo que era necesario para nuestros pueblos que habían sufrido mucho durante todos esos gobiernos injustos y gobiernos que habían masacrado a los pueblos como nuestro pueblo guatemalteco. Así es que habían aquí también eso. Aquí en Guatemala hay algunos teólogos de liberación de la Iglesia Católica y hay alguno que otro evangélico también que todavía promueve este tipo de doctrinas. Eh, y entonces se abre la puerta para la interculturalidad. Es decir, estas ideas del Concilio Vaticano II, estas ideas de la teología de la liberación, abrieron entonces la puerta para que dentro de la iglesia se pudiera hablar de interculturalidad. Y se ve entonces en la Biblia como que Cristo se presenta liberando al pueblo, ¿verdad? Liberando del pecado humano, liberando de la injusticia, liberando de la opresión, y es Cristo el liberador. Entonces esa es la idea de la teología de la liberación. Se invita al cristiano a que se acerque a la cultura, a que comprenda la cultura, a que viva en su cultura y que promueva la libertad. Esa es la idea de la evangelización, digamos, que la teología de la liberación mira. Entonces la teología de la liberación lo que está haciendo es tratar de acercar la iglesia al pueblo y que el pueblo se meta, o que la iglesia se meta dentro del pueblo. ¿Verdad? Esa es la idea. Es un desafío ético, ¿verdad? Para practicar la solidaridad, para, para vivir con los pobres, para entender con los pobres, para saber lo que sienten los pobres. Entonces, no se puede hacer de otra manera. Hay que vivir, digamos, dentro de ellos. Esa era la idea de esta teología de la liberación. Y entonces, donde dice el cristiano puede y tiene que trabajar es para liberar al pueblo y es ahí. Hay que ayudar a cargar la cruz de Cristo. Hay que ayudar a cargar la cruz del pueblo. Esa era la idea, ese era el mensaje de la teología de la liberación. Y esto fue lo que abrió entonces el paso para la interculturalidad y el diálogo interreligioso. Entonces, un repaso rápido de la teología de la liberación, ¿verdad?
Empezó con las comunidades de base en la Iglesia Católica, con esto que se llamaba la Acción Católica. Yo conocí eso cuando era joven, ¿verdad? Se empezó a utilizar la interpretación de la teología dialéctica para interpretar las escrituras. Ese pacto de las catacumbas que ustedes ven ahí fue un pacto que hicieron varios sacerdotes latinoamericanos, que fue lo que promovió las primeras líneas de la teología de la liberación. El capítulo 5, inciso 2 del Concilio Vaticano, eh, daba puerta para la opción por los pobres. En América Latina, la Revolución Cubana también cambió el pensamiento de muchos y favoreció, digamos, todavía más esa corriente de la teología de la liberación. Eh, Empezó entonces también un discurso cristiano eh, para señalar la injusticia y señalar la vida política. Es decir, ya la iglesia hacía más presencia e interpretación de estos problemas sociales. Algunos con timidez porque eran perseguidos y otros pues abiertamente lo hacían. Esto ha cambiado con el tiempo. Hoy nosotros podemos predicar abiertamente en contra de los gobernantes y no nos pasa nada. En aquel entonces usted mencionaba algo de eso y lo más seguro era que lo fueran a sacar de su casa de noche con policías, ejército y todo, y al día siguiente amaneciera muerto boca arriba allá por cualquier otro lado. Ese era el problema que había en los años 70, aún en los años 80 se dio mucho eso, y luego de eso pues vino un relajamiento hasta nuestros días. Eh, Se dieron varias conferencias en Latinoamérica, la conferencia de Medellín, la conferencia de Puebla. Todo esto se dio en medio de la Guerra Fría, esa tensión que les decía a ustedes, los Estados Unidos ahorcando y todavía continúa mucho más ahora el problema de esto que ustedes ven ahí, en la mano de los Estados Unidos estrangulando a Cuba. Los cubanos en estos días están comiendo la suela de los zapatos, no tienen nada que comer. Y no es porque su gobierno sea malo, es porque los Estados Unidos no permiten que Cuba pueda tener relaciones comerciales con, con nosotros los guatemaltecos, por poner un ejemplo. Si ellos quieren comprar una libra digamos, ellos quieren comprar una aspirina, eh, tienen que ir hasta China a comprar la aspirina porque Estados Unidos les prohíbe a ellos y nos prohíbe a nosotros los guatemaltecos que le vendamos aspirinas a ellos. Fíjense ustedes. Y este por el poder que tiene, digamos, político y militar que tienen los Estados Unidos, los tienen estrangulados a los pobres cubanos. Pero esto es producto de esta situación de la Guerra Fría y esas ideas fundamentalistas de estos cristianos norteamericanos. Y en Latinoamérica, pues Gustavo Gutiérrez es uno de los fundadores de la teología de la liberación. La teología de la liberación, entonces, lo que habla, o sea, su discurso, está basado en esta idea de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y entonces esa idea de que el pueblo fue liberado, no solamente una liberación religiosa, sino fue liberado también políticamente. Y esa es la visión de la teología de la liberación. Es la visión de la liberación de la opresión y el despojo, ¿verdad? Todos estos que predicaban la teología de la liberación fueron perseguidos, fueron asesinados, ¿verdad? Obispos, monjas, sacerdotes, muchos mártires tuvo esta teología de la liberación, simplemente por defender la justicia que favorecía al pueblo. Y también hubo algunas eh, corrientes como esta de la pedagogía del oprimido, para los que conocen de educación. Paulo Freire promovió ese conocimiento, ¿verdad? A raíz o como contexto de la teología de la liberación. Pero también tuvo opositores y vino decayendo, ¿verdad? Ronald Reagan, Gorbachov, la caída del comunismo, todo eso vino debilitando la teología de la liberación, la prohibición que la misma Iglesia Católica hizo por Juan Pablo II y otros sacerdotes para ya no seguir promoviendo la teología de la liberación. Se fue cayendo todo ese movimiento y entonces casi se silenció, digamos, la teología de la liberación y hoy se habla de otras cosas. Y entonces
eh, esas otras cosas que se hablan, ¿verdad? Dentro de eso. Es decir, se sigue hablando de la paz, se sigue hablando de la liberación, pero desde otro sentido, desde otro contexto, ¿verdad? Estas diapositivas solo para recordarnos la historia general de la teología de la liberación. Y entonces, las últimas diapositivas, ¿qué relación hay entre ecumenismo, teología de la liberación e interculturalidad? Principalmente la apertura al diálogo, a la convivencia de diferentes culturas y religiones. Y esto es lo que se promueve entonces en la interculturalidad. La interculturalidad busca el diálogo y respeto mutuo, mientras que el ecumenismo y la teología de la liberación lo que buscan es la unidad y el diálogo interreligioso, es decir, tienen íntima relación. No son lo mismo, digamos que no son lo mismo. El diálogo interreligioso no es interculturalidad. El diálogo interreligioso es solamente el aspecto de la religión, pero interculturalidad tiene que ver con otros elementos de la cultura, ¿verdad? Es comprender la cultura, es reconocer la cultura y respetar sobre todo la cultura de la gente, ¿verdad? Eh, Ambas posturas, es decir, el ecumenismo y la interculturalidad, cuando se dice ambas posturas, está hablando de eso. Interculturalidad y ecumenismo están promoviendo el respeto, la diversidad de las creencias y promoviendo el entendimiento. Es decir, esa es la relación que existe. Interculturalidad y ecumenismo están fomentando la educación, que se eduque por la justicia, por la paz, para reducir los prejuicios y la discriminación. Es decir, el interés de la interculturalidad es quitar de nosotros esos prejuicios que tenemos y que respetemos las diferencias de las diferentes culturas y religiones, que las respetemos, ¿verdad? Que no las prejuiciemos y pues que tengamos un diálogo, pues o una apertura al diálogo para comprender y entender. Eh, y tanto la interculturalidad como el ecumenismo lo que promueven es la paz, la justicia y la solidaridad. Vean entonces, eh, mm, tienen ese contexto, es decir, hay un contexto histórico, un contexto que nos presentó allá en el pasado de división, de marcado división, incluso de predicación desde el púlpito, y todavía hay algunos predicadores que desde el púlpito lo dicen y señalan, ¿verdad? Señalando a las otras religiones como paganas, como, es decir, esa falta de respeto, eh, del diálogo interreligioso y la interculturalidad, dicen, miren, que no se predique así. Promovamos más bien la comprensión y el entendimiento, el respeto. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la idea. Y entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando con relación a otras religiones? ¿Qué es lo que estamos señalando o enseñando con relación a otras culturas? La próxima clase tiene que ver con la cultura. Y entonces ahí vamos a ver un poquito más de eso. Y creo que esta es la última diapositiva. Y entonces, como ejemplos de tanto de ecumenismo como teología o como interculturalidad, perdón, se han desarrollado foros de entendimiento religioso intercultural. No a todos les gusta participar en eso. Los evangélicos son muy reacios a participar en eso. Pero hay grupos evangélicos que sí llegan y quieren, y están interesados en buscar esa relación, por lo menos buscar entenderse, ¿verdad? Buscar entenderse para respetarse. Y se han hecho actividades como estas, ¿verdad? Días mundiales de oración. Miren, durante la pandemia, la iglesia evangélica invitó a todos, hasta los católicos, para orar por esa pandemia. ¿Verdad? Se invitó hasta yo escuché pastores evangélicos que invitaron a los católicos a orar por la pandemia. Y también oía sacerdotes invitando a los evangélicos a orar por la pandemia. Y yo creo que lo hicimos. Nos unimos en eso. En ese tiempo, fíjense ustedes, yo estuve metido en tratar toda esa cuestión de la pandemia y estaba ahí desde la mañana hasta la tarde en mi trabajo, viendo enfermos, viendo a morir la gente por el COVID. Es decir, yo vi morir jóvenes y ancianos.
Vi morir incluso compañeros nuestros del hospital que murieron por esa enfermedad. Pero fíjense que no vi pastores evangélicos que llegaran a predicar, que llegaran a orar como llegaban siempre. Tal vez no llegaron por el hecho de que habían ciertas restricciones, pero fíjense que un día de tantos llegó el cura de la iglesia católica de ahí de Escuintla y llegó protegido como ustedes no tienen idea. Llegó con su sotana y todo y una gran máscara que no se le miraba la cara, solo los anteojos. Pero ahí él andaba con su agüita bendita, eh, dando rezos y a cualquier médico que encontraba y llegaba y hacía una oración por él. Y en los pasillos, en las gradas me encontraron a mí y me dice el que iba con el sacerdote, doctor, venga, me dijo. El, el- y así me lo dijo, ¿verdad? Venga, me dijo, el pastor quiere orar por usted, pastor, ¿y qué pastor? Y el que estaba ahí era el sacerdote. Bueno, dije yo, él quiere orar por mí, que ore por mí, dije yo. Y él fue el único que oró por mí allí en el trabajo. No quiero decir, pues, porque yo les decía, cuando me preguntaban a mí, les decía, miren, hay dos cosas que a mí me han mantenido y gracias a Dios no me he enfermado, decía yo ahí en el trabajo. Yo no me he enfermado por dos cosas. Número uno, porque Dios me ha protegido y Dios me ha protegido por la oración de mis hermanos, porque yo sabía que había mucha gente que todos los días oraba por nosotros que nos íbamos a trabajar allá. Es decir, oraban por nosotros, pero el que oró con nosotros, fíjense que es muy diferente orar por que orar con. Y el único que llegó y oró conmigo fue el sacerdote. No estoy diciendo con eso de que la iglesia evangélica está mal, sino que ambos trabajaron en lo mismo. Y yo hubiera sido tal vez irrespetuoso, yo hubiera sido intolerante, yo hubiera sido discriminativo si les digo, miren, yo no soy católico, no voy a aceptar que ese sacerdote ore por mí. Pues ahí me echó agüita bendita y todo, ¿verdad? Y me regaló mi escapulario, ahí lo tengo de recuerdo, ahí lo tengo de recuerdo, ¿verdad? Pero pastores ni uno. No, no digo con esto pues de que los pastores fallaron, porque yo sé que había un gran pueblo que estaba orando por todos nosotros los que estábamos trabajando en eso. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero también llegó este señor. Es decir, ¿por qué no aceptar esas cosas? ¿Verdad? Y yo digo, eso es aliento para uno. Es aliento que alguien llegue y diga, mire, quiero orar por usted. ¿Eh? Yo me encontré con cosas curiosas, ¿verdad? Porque sí llegó un pastor a orar por un enfermo de su iglesia que estaba ahí hospitalizado. Y no entró, pero desde allá afuera del salón donde estaba, pegaba gritos el pastor y decía, esta enfermedad y la muerte reprendo. Y decía el pastor, Dios decía, ven, llegó. Y para todos los que están aquí, decía, y el pastor oró por todos los que estaban ahí. Bueno, dije, está también, es importante la presencia de la iglesia en ese sentido, en esos momentos. Y ese son esos puntos de encuentro los que son necesarios para la interculturalidad, para el diálogo interreligioso. Eso es muy importante. Eso es lo que nosotros debemos valorar y no estar buscando las separaciones ni creyendo que unos son mejores que otros, porque eso no promueve de ninguna manera esta interculturalidad ni ese diálogo interreligioso. Muy bien, hasta aquí la presentación y la clase. Sus comentarios y preguntas, por favor. Abran su micrófono para hablar, por favor. No quieren participar el día de hoy. Está asustado, mano Alberto, no quiere. Muy interesante el tema, muy interesante porque eso que usted aporta sobre, ¿verdad? Los ataques, ¿verdad? Más de la iglesia evangélica hacia la iglesia católica. Creo que eso todavía, hermano, en las áreas más
donde todavía la iglesia no se ha actualizado, ¿verdad? Vamos a hablar de actualización, ¿verdad? No se ha Ujú. actualizado en cuanto al conocimiento histórico, creo que todavía predican de esa forma, ¿verdad? Aunque hay cosas que no, tal vez no estamos de acuerdo, pero comprendemos, ¿verdad? Su línea, ¿verdad? Yo creo que ya entendimos eso, ¿verdad? Comprendimos su línea y muchos sacerdotes, ¿verdad? Ya también ya han entendido la línea cristiana evangélica, ¿verdad? Protestante, como ellos nos dicen, han entendido. Sin embargo, también dentro de ellos hay muchos que todavía están cortos, ¿verdad? En cuanto a la misma historia de ellos mismos, ¿verdad? Y ya está ese ataque ahí todavía, pero muy interesante porque si esto se profundizara más en los seminarios, tanto nuestros como de ellos, comprenderíamos un poco mejor y creo que podría ser una mejor línea y una mejor interpretación bíblica, una mejor evangelización para el mundo y creo que avanzaríamos un poco más y la gente estaría menos confundida, ¿verdad? Si me voy para esta o me voy para aquella. Muy Más que bien. todo dejar que el Espíritu Santo obre en la gente, ¿verdad? Eso sería lo más correcto, pienso yo, y lo más sano, doctor, en cuanto a lo que usted ha expuesto. Muy excelente exposición. Muchas gracias. ¿Qué dice hermano José? Interesante, me gustó mucho la historia. Gracias, doctor. Ahí, cuando surgió la iglesia católica, la iglesia evangélica, todo eso, me gustó, me encantó mucho. Y yo lo voy a leer y me hace el favor por favor, de mandármelo porque lo voy a volver a leer y estudiarlo. A Muy mí me bien, les gustó voy a mucho, mandar ojalá entonces comprender. la presentación Sí, por y les favor. voy a mandar la guía, la otra guía de trabajo. Eso ya está en el campus virtual, pero como han tenido ustedes dificultad para entrar, se los voy a mandar nuevamente ahí al chat para que ustedes lo tengan, lo revisen y hagan su siguiente trabajo, Ujú, por favor. Y en ujú. cuanto puedan subirlo ustedes a la plataforma, suban para poder tener ahí también la comprobación que ustedes están entregando sus trabajos. Perdón, doctor, ya me dejó entrar, fíjese, yo Ahora logré, sí, ya se la envié a usted porque no me había dejado entrar, muy pero bien, muy bien, eso me ayer parece pude bueno. ingresar y ya subí la primera tarea ahí también. Excelente, me parece bien, muy bien. Muy bien, si no tenemos más, les pido disculpas que haya terminado un poquito antes la clase, pero sí tengo mucha molestia en mi garganta y cada vez que hablo me siento más ardor. Estoy ahí con un dulcito en la boca para poder refrescarme un poco ahí que no me moleste tanto. Muy bien, voy a dejar de grabar para terminar la clase y para entonces también terminar con la clase, si alguno de ustedes quiere